A todos, mi nombre es Josué David Hernández Varela y soy alumno del Seminario 3 del Doctorado en Nanociencias y Micronanotecnologías. En esta oportunidad voy a presentar mi tema de tesis titulado Aprovechamiento de residuos agroindustriales en la producción de nanopartículas de celulosa y su uso en plásticos biodegradables y biosensores. La investigación está dividida en una pequeña introducción, una justificación, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, las conclusiones y el cronograma de actividades. Es muy bien sabido que los residuos agroindustriales lignocelulósicos han sido ampliamente usados debido a su composición. Algunos de ellos son las fibras de agave, la cáscara del ajo, otros desechos como el rastrojo de piña. ¿Por qué? Porque estos materiales tienen una pared celular rica en lignina hemicelulosa, pero la celulosa cristalina es nuestro punto de partida, porque con esto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones como nanocristales o nanopartículas en suspensiones, reforzamientos, acarreadores, hidrogeles o nanocompositos. Todos estos dependiendo de la característica del material en la escala micro o nanométrica y de su función. ¿Por qué queremos utilizar la celulosa cristalina? Bueno, porque actualmente sabemos que hay una contaminación por plásticos muy alta debido a la durabilidad de estos y se generan muchos desechos al año. Todos recordaremos la foca con el envase o la tortuga con el popote. La idea entonces es hacer películas biodegradables que sean capaces de ser utilizadas en la industria de alimentos y que sean biodegradables, como su nombre lo dice, y se puedan utilizar ya sea como un film, que sería la primera función, que sean como un envase, recipiente, cajita o algo donde quieras almacenar algo, y por último en envases o recipientes para la industria alimenticia. La idea final de toda la investigación es crear un empaque inteligente. Este empaque inteligente puede ser una protección física para evitar la contaminación cruzada o a su vez para denotar alguna característica de consumo para las personas. Pero lo más importante es que tiene que ser completamente biodegradable. En esta imagen les muestro un empaque que ya está siendo comercializado en Noruega. Como pueden observar es un envase de aluminio. Este envase lo pudiéramos nosotros sustituir por alguna película rígida, termoformada de los materiales con celulosa y por arriba tiene un film. Este film también lo pudiéramos crear nosotros con ayuda de la celulosa, hacer una especie de hidrogel o nanolámina o una lámina. Y lo más interesante es este sensor, pequeño sensor que mide la temperatura del empaque para que no se dañe. Entonces es una buena manera de tomar la idea para nosotros crear nuestro propio empaque. Por su parte, Barandun en el 2019 ideó este sensor basado en un electrodo de papel o un sensor de papel que está conectado a un circuito integrado y este a su vez con una etiqueta de detección. Ellos lo que hacen en la figura B y C es detectar amonio, suponiendo cuando el pollo se daña y genera este compuesto. Cuando no hay presencia de amonio, el tag del teléfono móvil da señal y cuando hay amonio que se inyecta directamente en el envase, el tag no responde. ¿Por qué querremos hacer todo esto? Bueno, porque sabemos que en la búsqueda de nuevas alternativas y de nuevos materiales, los residuos agroindustriales se pueden considerar como una forma muy valiosa de darle eh, mejor valor agregado a un producto que no se utiliza. Las nanopartículas de celulosa pues son algo completamente novedoso que se puede utilizar en unas aplicaciones gigantescas. Pero en nuestro caso pues los sensores y los empaques elevarían los costos, disminuirían los costos de manufactura y aumentarían el costo de este valor agregado que no se le está dando. En el caso de los sensores, pues se busca que sean robustos, económicos y fáciles, y en el caso de los empaques, que sean nuevas tecnologías, ¿no? Que alarguen o aumenten la vida anaquel de los frutos o alimentos. Entonces, ahora en el capítulo 1 de las nanopartículas de celulosa, vamos a empezar a hablar de las muestras que se utilizaron en esta investigación, que fue la cáscara de ajo y las fibras de agave. Para eso se hizo una composición química en la cual se evaluó la celulosa, hemicelulosa, lignina, cenizas y extractos. Y como pueden observar, los valores son bastante similares entre una muestra y la otra. La única diferencia observable es la muestra nativa del ajo y la muestra nativa del agave tienen características morfológicas distintas y por lo tanto cuando se aíslan la muestra
Una muestra queda más quebradiza y la otra muestra queda en forma de papel. Esta, si se mojase y se aplanara directamente, pues también quedaría como papel. Estas imágenes SEM las pongo como referencias para observar a microescala, pero estarán explicadas más adelante. En esta tabla de composición pues se muestran los contenidos de celulosa, hemicelulosa y lignina de varias fuentes que se utilizaron para comparar en esta investigación. Lo más importante es que la cáscara de ajo y las fibras de agave de este estudio pues presentan una concentración de celulosa bastante buena en comparación con los demás análisis. Solo a manera de observar, pues la hemicelulosa entre dos muestras iguales pero de diferentes autores, pues nos da un valor bastante parecido. Y en el caso de las ligninas, pues hay que explicar que la lignina es como la base estructural del producto, de la biomasa. Y por ejemplo, la cáscara de ajo se asemeja mucho a las hojas de mencua, que son las hojas de loto, que son un poco rígidas y tienen un soporte, ¿no? Entonces estos valores son bastante similares. Lo importante o lo más importante de este aislamiento de las nanopartículas de celulosa es obtener la celulosa microcristalina. Entonces para ello se hace un aislamiento secuenciado con las microfibrillas hasta obtener la celulosa cristalina. En la primera etapa se hace un secado, molienda, selección y tamizado, y luego se hace una extracción o un pretratamiento con agua caliente y una extracción Soclex por 8 horas. Posterior a ello se utiliza hidróxido de sodio para la eliminación de las hemicelulosas. Se hace un blanqueamiento con clorito de sodio y buffer fosfato para eliminar las ligninas y entonces tendríamos la celulosa microcristalina. Esta celulosa se puede utilizar o se puede introducir en un molino de alto impacto para obtener entonces las nanopartículas menores a 100 nanómetros. Estos son los resultados del aislamiento de la celulosa y visualmente podemos ver características marcadas cada vez que se hace un tratamiento. Por ejemplo, en el caso del pretratamiento, las muestras tienen una similitud, pero en el tratamiento alcalino no, y quizás esto se debe a que el contenido de ligninas en el ajo son más fáciles de exponer para el blanqueamiento. En ambos casos, pues se obtiene una masa blanca característica de la celulosa. En el caso del agave se obtiene un material muy parecido al papel y en el caso del ajo un material laminar como si fueran cristales quebradizos. En esta figura les muestro las micrografías SEM, que serían las A, B y C, y las micrografías confocales D, E y F para la muestra de cáscara de ajo. Como pueden observar, en el caso de las micrografías SEM, pues se notan las estructuras laminares y muy ordenadas que tiene la cáscara del ajo, en las cuales se encuentran algunos cristales de oxalato atrapados en ella. Cuando se hace el tratamiento alcalino con hidróxido de sodio, estas estructuras se mantienen pero mucho más organizadas. Por último, estas estructuras se rompen y se obtienen las fibras alargadas en la muestra. Cabe acotar que aún en estas muestras se observan cristales de oxalato en la imagen. En las imágenes con focal D, E y F podemos observar cómo la celulosa que se tiñó con calcofluor y está marcada como azul está en una proporción bastante grande en la muestra, pero también ligninas que están marcadas que autoflorecen con el color verde. Como podemos observar en la primera imagen hay una estructura muy ordenada, en la segunda imagen que es el tratamiento con hidróxido se desordena, exponiéndolas, haciéndolas más fáciles para la eliminación una vez que se hace el blanqueamiento. Aquí podemos ver un rastro muy pequeño de lignina, pero esto se puede deber no solo a la lignina, sino a cualquier otro compuesto que sea autofluorescente. En el caso de las fibras de agave, pues se observa la misma tendencia, ¿no? Una fibra muy ordenada, robusta y sucia, y luego se empieza a aislar los componentes que no nos interesan hasta obtener esta pequeña masa como de fibras, como si fuese algodón. Cuando hacemos el análisis confocal, pues se observa la misma tendencia, celulosa en azul, ligninas en verde, exposición, y luego obtenemos solamente celulosa en forma de estos pequeños espirales. Esta muestra por eso presenta una característica similar al papel, porque el algodón luego que se moja y se seca se puede aplanar y queda como papel.
Una vez ya se obtiene la celulosa, la microcelulosa o la celulosa microcristalina, se puede hacer una molienda de alto impacto utilizando un molino de bolas. En esta imagen se ve claramente cómo ocurre el proceso, es decir, las bolas empiezan a romper el material y este material, tanto las bolas como el material del recipiente, es de un mineral llamado ágata. El experimento que se planteó fue utilizar las microfibras en diferentes tiempos de molienda y se seleccionó gracias al tamaño de partícula y también a las referencias ya utilizadas que el mejor tamaño era el de 2 horas efectivas de molienda. En esta figura les muestro el espectro de FTIR del lado izquierdo y del lado derecho el espectro de RX de las muestras de agave y de cáscara de ajo en forma nativa y la celulosa aislada. Como podemos observar en el caso de el espectro de la celulosa comercial, que es el verde, y el de la celulosa de ajo y de agave, pues podemos observar que tienen una tendencia muy similar. Un pico característico a 3400-3200, que es específico para el grupo OH, un pico característico a 1250, que es de las celulosas hemicelulosas y ligninas, y eh, la única diferencia notable es que en las muestras nativas, que son la naranja y la azul, aparece un pico a más o menos 1740, que es característico del enlace acetilurónico de la lignina. Y este es el que eliminamos cuando hacemos el blanqueamiento. Con esto llegamos a la conclusión de que nuestras muestras aisladas están puras en su mayoría y son celulosa cristalina. Para verificar que en efecto es celulosa cristalina se hizo el análisis de DRX. Observamos en el gráfico de abajo la contribución de la celulosa comercial con 5 picos característicos de la celulosa tipo 1, con un índice de cristalinidad de 88.01. En el caso de las fibras de agave y de la cáscara de ajo se observan menores índices de cristalinidad, pero se mantiene el pico a más o menos 22,6, que es el plano 002 de la celulosa tipo 1. Para hacer una comparación, por ejemplo, se utilizó el espectro de la celulosa de las fibras de agave y se comparó con el espectro de las fibras de agave pero en estado nativo. Y se observa cómo hay un cambio sustancial del índice de cristalinidad de 49 a 78. ¿Esto qué quiere decir? Que la muestra era muy amorfa al inicio del aislamiento y cuando ya se obtiene la celulosa pura, este índice de cristalinidad aumenta. En esta gráfica también les enseño los dos resultados que se obtuvieron para las nanopartículas de celulosa las nanopartículas de celulosa de cáscara de ajo y de fibras de agave. Como podemos observar, los autores explican que es obvio que la molienda disminuye el índice de cristalinidad, pero ¿de qué forma disminuye el índice de cristalinidad en las muestras? En esta tabla 2 les hago una relación de qué ocurre en el blanqueado. En el blanqueado la muestra de celulosa del ajo aumenta 5% su cristalinidad, pero el agave aumenta un 37%. En el caso de la molienda, en la muestra de ajo disminuye un 47% y en el caso de las fibras de agave un 26%. Este es un resultado previo que nos dice que es mucho más fácil moler, es decir, cambiar el tamaño de partícula de la muestra de ajo que la de agave. Otra característica muy importante que les puedo mostrar de esta gráfica es que encontramos, utilizando el DIFRAC EVA, diferentes picos característicos de dos oxalatos, guedelite y guevelite, que son típicos de las muestras, de este tipo de muestras. Posterior a ello, entonces se utilizaron las muestras de las nanopartículas de 2 horas de molienda y se hizo un análisis STEM. Como pueden observar, en la figura A es para el ajo y la figura B es para el agave. Se hizo la medición de partículas y pues es obvio que hay mayor cantidad de partículas dispersas en el ajo que en el agave. Haciendo la medición del tamaño medio, se consiguió que las nanopartículas del ajo estaban más o menos entre 101 más o menos 40 y en el caso del agave 152 más o menos 72. Estos resultados fueron comparados con los obtenidos por otros autores utilizando la misma técnica de molienda de bolas y se consiguió que Baetic explica
que sí consiguió nanopartículas menores a 500, y en el caso de Marín Bustamante con espinas del nopal consiguió entre 24 y 122. Estos valores están dentro de los valores obtenidos por este análisis. De este análisis lo que más nos importaba era saber cuántas nanopartículas menores a 100 nanómetros habían, y en este caso para el ajo conseguimos un 54% y para las fibras de agave un 25%. Con esto corroboramos el cambio de cristalinidad anterior, diciendo pues que a medida que se hace la molienda de bolas, si el material es más fácil de moler, se obtendrán mayor cantidad de nanopartículas. Para hacer un análisis morfológico más específico, se utilizó la técnica de TEM. Aquí muestro tres imágenes, A, B y C, de las nanopartículas de celulosa del ajo. Como pueden observar en la primera imagen, las partículas pues están muy aglomeradas, se encuentran partes donde hay partículas muy redondas, otras muy deformes. Pero lo más interesante de esto es que la gran mayoría son partículas semiesféricas, muy rugosas, que tienen defectos en la superficie. Esto favorece que el material entonces tenga mayor reactividad debido a la superficie de contacto. Estas nanopartículas se pudieran utilizar como acarreadores o en la formación de nanocompositos porque le daría mayor resistencia a la estructura. En este caso el tamaño de partícula medio fue de 38.62. Lo más interesante de esto es que conseguimos muchos planos cristalinos en la imagen haciendo una ampliación, y podemos denotar que es una muestra mucho más amorfa. Caso contrario que ocurre en los planos cristalinos del agave, que es una muestra mucho más cristalina y se ve mucho más ordenada. En el caso de estas nanopartículas de agave, igual la misma tendencia a aglomerarse, pero hay estructuras mucho más esféricas que en el caso anterior. El tamaño medio de partícula fue de 62.05, y en este caso pues las partículas son más lisas, son más homogéneas. Con esto se puede decir que estas nanopartículas se pueden utilizar para hidrogeles o para compuestos de reforzamiento, no para compuestos que ameriten una reacción química. Nuestra gran pregunta fue que haciendo el estudio de la morfología de las nanopartículas, nos dimos cuenta que pues, se pueden utilizar muchas técnicas para su caracterización, pero se nos creó una duda acerca de los planos cristalinos. ¿Por qué una es más amorfa que la otra? Entonces pensamos que quizás la molienda de bolas provocaba que estos planos cambiaran, o la otra hipótesis sería saber si la biomasa inicial tiene alguna influencia. Para ello entonces se hizo la medición de los planos cristalinos en un crop, en un corte de la imagen respectiva. En el caso de la cáscara de ajo, se utilizó el plugin Line Profile Tool de Imagey. Con este se obtuvo esta gráfica que mide la escala de grises con los píxeles. Y como pueden observar, tomando las mediciones entre un pico y otro, pues se llegó a tener que la distancia de los planos cristalinos era de 0.36 nanómetros. Algo muy importante de este resultado es que si nos damos cuenta del espectro tiene una secuencia. Si esta secuencia la hacemos en líneas, podemos decir que parece como un zigzag. Y si vamos a una estructura de la celulosa en 3D, pues podemos observar que este zigzag es, suponiendo que cada una de las celulosas sea un huevo, pues esta estructura tiene esa característica muy particular. Esto es interesante porque es una estructura morfológica que ya ha sido estudiada, pero que nosotros podemos asociar dependiendo de los resultados que se están obteniendo. El mismo mecanismo de la medición se hizo para la fibra, para la nanocelulosa, para las nanopartículas de celulosa del agave, y se obtuvo un valor de 0.38. Esta es una imagen general para que observen cuántas técnicas se utilizaron en esta investigación, y como pueden ver, todavía nos falta la celulosa de algodón, es decir, la celulosa comercial a la cual no se le ha hecho las mediciones para poder compararlas con nuestros resultados. Pero lo que sí tenemos es una tabla de resumen donde se ve el índice de cristalinidad para cada una de las muestras y a cada tiempo de molienda. También se calculó un R, que es la relación entre la cristalinidad inicial y la cristalinidad a un tiempo específico. Esto lo hicimos con la finalidad de saber si en las 2 horas era el tiempo
de molienda más efectivo, en el cual se obtenía la mayor cristalinidad, es decir, el menor tamaño de partícula. Y en efecto, a 120 minutos para las 3 muestras se obtiene el mayor índice de cristalinidad. Esto nos llevó a la conclusión de decir que a 120 minutos es el tiempo efectivo, pero también, tomando en cuenta los valores obtenidos, podemos definir que la celulosa de la comercial es mucho más fácil de moler que la celulosa del ajo, y a su vez la celulosa del ajo es mucho más fácil de moler que la celulosa del agave. Esto se debe a que son biomasas distintas. El algodón es muy suave, las cáscaras del ajo son más suaves que las fibras del agave. Ahora bien, en esta tabla resumen del tamaño medio de partícula, lo que les muestro es la distancia de los planos cristalinos en Armstrongs. Según Ponce Reyes, las celulosas normalmente tienen una estructura triclínica con 3 distancias interplanares y 3 ángulos. Esos 3 ángulos son distintos entre ellos. Hasta ahora solamente hemos podido medir la distancia número 3, que es la menor distancia que tiene la estructura. Para la celulosa comercial utilizamos la referencia de Gennady Zaikov, que explica que pues, los 3 planos tienen diferencias en su distancia, este es más o menos 6, 5 y 4. Y en el caso de nosotros, pues podemos observar que el tamaño de partícula es muy pequeño en el ajo, y que su distancia interplanar de 3 se parece mucho a la distancia interplanar de la celulosa del agave. Y este valor es comparable entonces con los valores obtenidos. Este mismo autor plantea en una tabla que extraje del libro que las distancias interplanares de la celulosa pues sí pueden variar dependiendo de la biomasa que se use. Esta media es la biomasa que viene de algas y esta media es la biomasa que viene de compuestos vegetales, por ejemplo como el algodón. En este caso particular, los valores son muy parecidos, pero hay cambios, por ejemplo, en la distancia de 1 y la distancia de 2. Esto se puede deber a la conformación estructural, pero todas tendrán 2 fases cristalinas de la celulosa tipo 1, una alfa y una beta, y dependiendo de esas fases cristalinas están asociándose a su mayor índice de cristalinidad. Es decir, que una muestra que tenga mayor índice de cristalinidad tendrá estas 2 fases y será diferente a una muestra que tenga menor índice de cristalinidad y quizás tenga una fase o la otra. Esto sí explica entonces que la biomasa que se escoja tendrá una influencia en la nanopartícula obtenida y por ende en el índice de cristalinidad y en el tamaño de partícula. Ahora bien, en el caso de los plásticos biodegradables, que es el capítulo 2, lo primero que se planteó fue hacer un recubrimiento. Para esto, los productos que se utilizaron fue almidón de papa, quitosano y goma gelada. Aquí podemos observar cómo se ven las películas de cada uno de los compuestos blancos, almidón, quitosano y goma gelada. Las formulaciones pues se llamaron dependiendo de la concentración de material que se iba a utilizar, y se utilizó un texturómetro, que es un medidor de fuerza versus deformación, para ver cuáles eran las características mecánicas de las películas. En el primer caso vemos esta gráfica, la figura 5, que muestra cómo las 2 muestras de quitosan, que serían la Q1 y la Q2, presentan la misma fuerza a la ruptura, pero de formaciones diferentes. En el caso de la G1 y la G2, presentan mayor deformación y menor fuerza de ruptura. Es decir, si dividiéramos este gráfico por el centro, esta parte, este cuadrante sería el cuadrante elástico y este cuadrante sería el cuadrante plástico. Lo que nosotros estamos buscando es cómo cambian estas características dependiendo de la muestra. Entonces, a estas películas se le añadió nanopartículas de celulosa en estas 3 concentraciones, y lo que se notó fue un cambio rotundo de la fuerza de las películas. Es decir, pasaron de ser plásticas a ser elásticas. Esto lo que nos da la idea es que dependiendo de la cantidad de nanopartículas que se usan, pues se pueden utilizar para plásticos más rígidos como un envase o para películas elásticas.
Posterior a este recubrimiento o a esta idea de lo que se quería hacer, se planteó la formulación de un plástico biodegradable. Este plástico biodegradable lo queremos utilizar es como un utensilio de cocina, es decir, como un plato, un vaso, un cubierto. Para ello entonces se utilizaron compuestos más biodegradables e inocuos a las personas, como lo son el almidón, la goma gelana y el residuo de la cáscara de ajo. En este caso no colocamos nanopartículas, sino se molió la cáscara de ajo en 3 diferentes tamaños y esos tamaños se añadieron en diferentes concentraciones. En la parte izquierda pueden observar cómo se ven las películas de almidón, de goma gelana y la mezcla compuesta. La idea es tener estas películas y hacer un termoformado para crear el utensilio deseado. Es muy fácil es muy fácil observar que todas las películas pues tienen características muy diferentes, pero las películas llamadas NA en 1 y 2 presentan características muy peculiares para hacer films, para hacer películas, y las películas MA y M1, MI presentan características más buenas para hacer recipientes, debido a su conformación. Para evaluar esto, entonces lo que se hizo fue primero medir la capacidad de absorción de agua, porque dependiendo de esto, el material puede ser utilizado para hacer un vaso o un plato o para ser utilizado como una etiqueta o como algo que se desprende. Es observable que las muestras que serían la línea roja, la línea marrón y la línea azul presentan una absorción de agua menor en comparación con otras muestras, y esto es muy favorable porque entonces quiere decir que sí se puede utilizar en presencia de líquidos. Para todas las muestras la máxima absorción de agua se vio a los 5 minutos, es decir que todavía estamos en un rango muy específico de uso, porque pues no se tiene por qué usar más de ese tiempo. Y lo más importante es que todas las muestras presentaron una baja capacidad de absorción de agua, inferior al 60%. Luego se hizo la prueba de tensión para todas las películas. Si las agrupamos por MA, MI, NA, pues pueden observar cómo la NA presenta la mayor resistencia a la ruptura y la mayor deformación. Es decir, que es una película medianamente plástica y medianamente elástica. En el caso de la MI, pues la película es mucho más plástica y menos elástica. Y en el caso de la MA, la película ni es plástica ni es elástica. Es una película bastante frágil. Entonces, de todas estas técnicas se seleccionó la película NA2, la película MI2, 3, perdón, y la MA1 para hacer los análisis posteriores. En este análisis SEM de las películas biodegradables, en las imágenes A, B y C, muestro las películas iniciales, es decir, los polímeros de almidón, de goma gelana y la compuesta. Y luego en la D, E y F, pues podemos observar las estructuras que se forman una vez que se añade el residuo. En este caso el residuo era el de mayor tamaño, entonces se puede observar que todavía está muy entero, las partículas no son tan pequeñas y por ende entonces el material queda mucho más rugoso y mucho más grueso al tacto. De estas 3 películas se seleccionó la película 2 al 2%. De igual manera se hizo el análisis de las películas para MI, que serían las 3 de arriba, y NA, que serían las 3 de abajo. Obviamente a medida que se disminuye el tamaño de partículas, las películas quedan mucho más homogéneas, y a medida que se aumenta la cantidad de partículas también hacen que sean mucho más homogéneas. De estas películas se seleccionó la imagen I, que corresponde a la película MI al 3%, y en el caso de las películas de NA se seleccionó la imagen K, que es la del 2%. Estas 3 películas se utilizaron para hacer un análisis de difracción de rayos X para saber si estábamos en presencia de los picos característicos, y aunque el material es muy amorfo, es mucho más amorfo que el mostrado anteriormente, las 3 películas muestran un pico característico para la celulosa tipo 1 a 22,6. El almidón y la goma gelana pues también presentan este pico característico más o menos a esta estructura. Entonces pues este análisis nos lleva a decir que en efecto está la película biodegradable compuesta de nuestros materiales. El caso muy particular de la película nano, de la película NA al 2%,
es la intensidad. Si observamos, la película MA y MI están muy parecidas, pero la NA no. Y esto se puede ver a que a medida que disminuimos el tamaño de partícula, la cristalinidad del material aumenta. Entonces, esta intensidad, que es muy parecida pero es mucho más intensa, se puede deber a este valor. Posterior a las películas biodegradables se hicieron membranas biodegradables. Para ello se utilizaron dos soluciones, una de alginato y una de quitosano, y a estas se les adicionó nanopartículas de celulosa. Entonces, estas nanopartículas fueron de las aisladas anteriormente. La película se preparó, se colocó en placas Petri y se secó. Pero para su secado utilizamos dos metodologías distintas, una en caliente y una en frío. Hablando de la metodología en caliente, podemos observar los blancos de alginato de quitosán y la compuesta, y luego añadiendo las cantidades de nanopartículas. Es netamente observable que la mejor película es la AQ1 porque es la que tiene mayor homogeneidad y la que se ve mucho mejor para hacer los análisis. Esta película se analizó por SEM y pues como pueden observar en la película compuesta no hay aglomerados, pero cuando se añaden los nanopartículas sí empiezan a aglomerar, como fue explicado en el capítulo 1. Lo importante de estas imágenes es que se consiguieron nanopartículas muy pequeñas, aglomeradas y juntas a los polímeros analizados. De igual forma, para verificar la composición de nuestra película, se hizo un análisis de DRX y podemos observar dos picos característicos para el alginato, uno a 13, que es la línea morada, y uno a 21. En el caso de la línea azul, que es el quitosano, sus picos característicos son a 10 y a 20, que sería aquí y aquí. Pero esto depende mucho de la preparación del quitosán. Nosotros preparamos el quitosán al 2% de ácido acético. Y por último, para las nanopartículas que las definimos como N, pues es celulosa, entonces los tres picos característicos son a 16, a 22 y a 26. Aquí podemos observar en la línea roja que hay un desplazamiento más o menos a 13 que se puede deber al alginato, un desplazamiento, un pico a 22 que pues es característico de la celulosa tipo 1 y esta barriga o esta panza más o menos a 26, lo que nos constata que los dos polímeros están incluidos en la película y además que tenemos la presencia de las nanopartículas. Esta película se utilizó para remover colorantes en una solución de agua, con agua. El colorante que se utilizó fue azul de metileno porque en la industria textil es el que más contaminación provoca y podemos observar en la figura A cómo una solución de azul de metileno fue usada para removerlo y luego miren cómo queda la solución. Este análisis se hizo por espectroscopía UV visible y la medición pues se basa en esta interacción electrostática entre la carga positiva de la sal de diazonio que tiene el colorante y la membrana negativa o con carga negativa que se crea con las nanopartículas. Para analizar esta membrana y su capacidad de remoción, pues lo que se hizo fue evaluar la capacidad de absorción de agua, igual que las demás películas, al 5 minutos ya ha alcanzado la máxima absorción de agua y se mantiene constante para todas las películas, pero asociando la capacidad de absorción de agua con la capacidad de remoción, elegimos la película AQN1 como la película para hacer el análisis de remoción. Posterior a ello, entonces se hizo una solución con colorante a la cual se le puso la película por 5 minutos y a diferentes tiempos y es como podemos observar, a 5 minutos alcanza la remoción máxima que es del 50.86%. Esta remoción es muy buena, pero se podría mejorar cambiando la composición de la película. Luego, para el análisis en frío, todo lo que estábamos mostrando era la película seca en caliente, pero aquí en el análisis en frío lo que se hizo fue colocar la misma membrana, pero en un criostato a menos 34 grados centígrados. Como pueden observar en la figura A y B, pues se observa el cambio, ¿no? Aquí hay un tamaño mucho más grande. Y esto nos llevó a la conclusión de que lo que estábamos creando era una película nanoporosa, porque en la primera fase, que está la película en solución caliente, lo que hacemos es una cristalización. El volumen de la película aumenta por congelación, pero luego empieza a evaporarse cuando lo colocamos en la
en el criostato y se van formando como una especie de capas. En esta fase es primordial no mover la película para evitar un desprendimiento o que se rompa. Por último, entonces tendríamos una membrana nanoporosa, más o menos a 4 semanas de haber introducido el material en el criostato. A estas películas obtenidas sin nanopartículas y con nanopartículas, se muestran a continuación y se observa cómo hay un cambio entre la película con nanopartículas y sin nanopartículas. La línea A, naranja, perdón, la línea azul muestra la película, la membrana nanoporosa sin nanopartículas. Y pues aquí observamos el pico característico del alginato a 14, el pico característico del quitosana a 19, pero no hay ningún otro pico de nanopartículas ni a 26 ni a 20, ni a 22. En el caso de la película azul, de la línea azul. En el caso de la línea verde, pues ya podemos observar que aparece el mismo pico a 14, pero aparece el pico a 21 grados, que este puede ser característico de las nanopartículas de celulosa. Esta línea verde se compara con la película obtenida en el análisis en seco y pues podemos observar que hay un corrimiento del pico del alginato, aquí no hay una presencia del pico a 20 del quitosan, pero esta barriga sigue estando parecida por la presencia de las nanopartículas. En la parte izquierda les muestro las imágenes lateral y superior del material obtenido luego de ser secado en el criostato, y este material se parece mucho al poliestireno expandido, que es el que utilizan para los envases de comida. Obviamente sabemos que este producto está prohibido y su comercialización ya está limitada, y lo más interesante es que nosotros podemos plantear un material completamente biodegradable. Se hizo un análisis SEM para evaluar entonces este material, y lo primero que notamos es que la parte superior del material es muy heterogénea, tiene poros y láminas bastante definidas, pero nos llamó mucho la atención fue la parte lateral, por lo cual se le hizo una imagen SEM y podemos observar estas cavidades y estas láminas muy ordenadas. El espacio laminar lo conseguimos a más o menos en 61 micras. Entonces estos valores pues nos dejan un poco tediosos de saber qué o cómo ocurre este proceso. Entonces Dudek en el 2018 planteó que sí, estas membranas cuando se secan en este tipo de equipos o se liofilizan, forman una estructura laminar tipo lasaña. Metaf en el 2019 explica las cavidades, que son espacios donde estaba atrapada las moléculas de agua una vez que se hace la cristalización, y por eso el proceso tarda tanto, porque el proceso empieza a secar las películas desde arriba hacia abajo. Por último, Kononova en el 2018 explica que lo más interesante no es el espacio entre láminas, sino la lámina per se, porque en ella se crea una estructura iónica de cationes para el quitosan y de aniones para el alginato. Si nosotros estamos añadiendo más carga negativa gracias a las nanopartículas de celulosa, entonces esta estructura va a cambiar sus características. Por ello se hizo un análisis un poco más profundo utilizando solo una lámina bueno, una transversal de una lámina a la cual se le hizo un zoom. Aquí podemos observar cuál fue la parte seleccionada, y de esta parte conseguimos esta estructura muy característica de las nanoláminas de alginato quitosano y nanopartículas de celulosa. Hasta ahora solamente se hizo la medición como entre una lámina y otra, y algunos tamaños de partículas, llegando a la conclusión de un valor de 81 más o menos 14. Como podemos observar en la parte superior, esta nanolámina pues tiene estructuras esféricas muy características, y hay algunas atrapadas. Si tomamos en cuenta los valores de las nanopartículas obtenidos inicialmente, pues se puede decir que las nanopartículas están atrapadas dentro de la estructura polimérica, pero sería necesario hacer un análisis TEM de una rebanada de la película para poder saber en qué parte están las nanopartículas. Hasta ahora esto es lo que se tiene. Esta es una inserción de la imagen que se utilizó para este análisis.
Por último, en el capítulo 3, pues tenemos los biosensores o el biosensor. Inicialmente se planteó un biosensor hecho de lámina de poliéster metalizada, que es esta lámina que se utiliza en los empaques de Sabritas. Esto se tiñó con una suspensión de nanotubos y pues se corroboró que en efecto teníamos la red tridimensional típica de los nanotubos. Se midió la resistencia de estas películas a diferentes temperaturas, consiguiendo que la línea negra, que es la película a 100 grados centígrados, posee la menor y más estable disminución de la resistencia eléctrica. Cabe acotar que la resistencia eléctrica es súper importante porque nos permitirá que el paso de electrones entre una membrana o una detección sea más efectivo. También se midió el espesor solamente para corroborar los valores de que la película a 100 grados, que es la más estable y es la que se debe utilizar. Esta película, que es esta negra que está aquí, se utilizó para crear este sensor o este electrodo. Este electrodo tiene unas dimensiones menores a las de una moneda de 5 pesos y tiene el mismo costo. Es un sensor muy pequeño donde en un orificio se coloca la membrana selectiva de iones. Esta membrana está formada por un compuesto que se llama valinomicina, que es un ionóforo característico y específico para potasio. En la medición potenciométrica entonces podemos conseguir una curva de diferencial de potencial contra tiempo, añadiendo diferentes concentraciones de analito, y luego esta se puede hacer estadísticamente en una curva de calibrado. Esta curva de calibrado nos daría un rango lineal en el cual el analito es específico y una pendiente de la recta de más o menos 52, que es similar a la respuesta hertziana. Por lo tanto, entonces nuestro sensor quedó bien calibrado para el potasio. Se hizo una comparación con un electrodo comercial, en este caso es un electrodo de contacto sólido, y pues la relación fue de muy cercana a 1, por lo tanto nuestros resultados son comparables y reproducibles. Gracias a estos resultados obtenidos utilizando la lámina de poliéster metalizada reciclada, pues se logró hacer la publicación de un artículo en la revista IE Explorer. Las siguientes ideas son hacer un sensor para polifenoles utilizando la misma tinta de nanotubos, pero ahora haciendo un grabado según lo planteado por Barandún. Este electrodo está hecho sobre papel, entonces se puede analizar entonces la resistencia igual que se hizo en la parte anterior con la deposición de los nanotubos, y en este caso la resistencia pues sí varía un poco más porque pues como son fibras de celulosa que están cubiertas con los nanotubos, pues es muy irregular. La idea de utilizar este sensor es sumergirlo en una solución de quitosano con polifenol oxidasa e inmovilizar esta enzima para hacer las detecciones de polifenoles utilizando la técnica potenciométrica. Luego sustituir esta medición potenciométrica en una plataforma de impresión 3D, porque ya sabemos que es mucho más económica, mucho más fácil de utilizar que estar haciéndolo manualmente. En la impresión 3D pues se hizo el diseño con el software FreeCAD y con estas características, y aquí en esta flecha es donde se depositarían las membranas de análisis. Esta impresión se hizo con una impresora Zetamorph XB, y aquí lo que se muestran son las réplicas de los nanalitos. Estos colores representan el elemento de reconocimiento, el elemento transductor y el elemento colorimétrico. Al elemento colorimétrico nos referimos en que la membrana de detección sería con polifenol oxidasa para detectar polifenoles. El elemento transductor serían los nanotubos de carbono. Y por último, tendríamos una matriz colorimétrica que cambia cuando el pH de la solución cambia. Recordemos que el pH pues, es una concentración de iones en solución. Entonces, lo que podríamos hacer es utilizar esta membrana como si fuese un interruptor de prendido y apagado. Conforme aumente la concentración de iones, cambiará el color de la solución de rojo a morado. Esto todavía no se ha probado y estos resultados están publicados en la tesis de Ponce Reyes, pero todavía no lo hemos implementado en el sensor. Otros planteamientos que se prevén hacer son utilizar grabado para crear estos sensores con otra plataforma, y pues bueno, ya la explicación de la impresora 3D. En este caso, pues en el grabado lo que se hacen son electrodos que se puedan utilizar más fácilmente y que sean más fáciles y más
digamos, pequeños que en comparación con los electrodos que venden en el mercado. Además, pues sacarle provecho a la impresora 3D, pues porque tiene una alta resolución, se puede imprimir en muchos materiales, biodegradables o no, y lo más importante es que se puede hacer una conexión eléctrica directamente en el dispositivo, cosa que para los electrodos de papel o para los de la lámina de poliéster metalizada, pues fue muy difícil conseguir esa conexión eléctrica. Por último, único que se tiene planteado para el empaque inteligente es crear este film con esta pequeña mariposa que llamamos película de PVA con nanopartículas. Una parte de la película sería la detección, que cambie de pH, y en la otra el control, que no tendría el, el colorante. Esto se prevé hacerse primero a escala de laboratorio utilizando la película sobre un trozo de alimento, ya puede ser carne o pollo, y irlo analizando en el tiempo. Como conclusiones, pues se tiene que el aislamiento de la celulosa fue efectivo, que el tiempo de molienda es el experimento 4 de 120 minutos. Eh, Existe una contaminación cruzada por el material usado para la molienda, que es la ágata, y también por los oxalatos de las muestras. La película con mayor contenido de quitosano es la mejor formulación y las películas reformadas con nanopartículas presentan mayor elasticidad y dureza. Pero se tienen que hacer más estudios para saber entonces cuál es la concentración idónea. Las películas biodegradables con material micrométrico presentan características muy buenas para elaborar los envases. Estas son las películas que tienen tamaños de partículas muy grandes. Y las membranas nanoporosas desarrolladas con alginato, quitosano y nanopartículas presentan una buena alternativa para sustituir los plásticos. Los resultados de las películas biodegradables y de las membranas nanoporosas brindan la oportunidad de evaluar otros materiales más biodegradables para ser utilizados en utensilios. Y lo más importante de estos resultados es que la película biodegradable sí hace una remoción de colorantes gracias a la interacción de las nanopartículas con la carga química del colorante. En el caso de los biosensores, pues la detección de potasio en láminas de poliéster metalizadas y tinta de nanotubo presentó una buena resistencia eléctrica y el electrodo desarrollado se parece y es muy similar a los reportados por otros autores. Utilizar el grabado se perfila como una opción muy económica y amigable para crear otro tipo de plataformas. Y lo más importante es que se prevé que los electrodos sean reutilizables y no desechables, como actualmente se están utilizando. Por último, la preparación del electrodo selectivo de iones, pero para la polifenol oxidasa, presenta muy buenas características potenciométricas para usarse en un biosensor final, ya puede ser en otra plataforma. Como conclusión se tiene que la impresión 3D es una opción viable porque se pueden alcanzar tamaños muy pequeños con características muy específicas. Y la aportación del empaque inteligente usando el film y los materiales obtenidos en el capítulo 2 es una solución fácil y económica para la eliminación de los plásticos derivados del petróleo. Aparte estamos generando una nueva tecnología que puede ser aplicada en innumerables alimentos, pero en todo se tiene que probar para diversificar su uso. Este es mi cronograma de actividades. Actualmente estoy en el sexto semestre. Ya publiqué el primer artículo científico, ya también presenté mi predoctoral. Ahorita estoy terminando y ya para enviar el artículo número 2. Estoy haciendo los acoples del sensor y ya probando el sensor en diversas plataformas y pues seguimos caracterizando resultados. Lo que se espera es para el séptimo semestre terminar de caracterizar todo, ya crear el empaque inteligente final y pues redactar la tesis para presentarla en el octavo semestre. Por su atención, muchísimas gracias.